Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica desde la torre digital del Diario de Chiapas a través de TV Multimedia de la hermosa capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. 24 de junio, hoy un día importante para toda la República, para todos los mexicanos que nos gusta el fútbol. Muchos dejaron de trabajar, no tanto por orden de nuestra presidenta de la República, sino por el placer de ser un buen futbolista, un buen mexicano y de apoyar a la selección. Hoy a las 7 de la noche hay que acudir con la familia o con los amigos a disfrutar del partido de México contra Chequia. Esperemos que nos vaya bien y mínimo metamos unos 2 o 3 goles a 0. Los invito a que vayan allá al Poliforum, allá instalaron unas pantallas gigantes para disfrutarlo en familia. O júntese, póngase su playera en la casa, con sus hijos, con su familia, disfrute unas botanas, aunque sea unos cacahuatitos, pero que no haya alcohol. Hoy nos toca un tema importante. Estaba platicando con un amigo que es veterinario y me dice, oye, ¿qué te parece si tocamos un tema que debe ser del conocimiento del público, sobre todo los que tienen mascotas, porque es una enfermedad, es una bacteria que se transmite de los animales hacia el ser humano, que a veces decimos que no se transmiten los parásitos o las bacterias o los virus de los animales hacia el ser humano y no lo creemos. Este es un tema que viene él a darlo de manera sencilla, que se llama leptospirosis en animales domésticos y su importancia en nuestra salud pública. Mi queridísimo amigo, bienvenido a tu programa. Gracias doctor. Por Buenas estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias por el interés, ¿no? de manifestarle a la gente ese tipo de bacterias que nos infecta de una manera muy sencilla y que ni nos damos cuenta. Exacto. Principalmente en casa, porque lo que es en el campo, pues eso es muy frecuente. La leptospirosis es una bacteria que nos ingresa a nuestro cuerpo. Viene el doctor Juan José Díaz Trujillo, originario de Acapetagua, estudió en la Universidad Autónoma de Chiapas, es médico veterinario, zootecnista y químico farmacobiólogo. Actualmente está yendo a la UNAM a hacer ¿qué? Maestría en epidemiología. Sí, estoy en el programa de Salud Pública y Zoonosis de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en epidemiología. ¿Y cada qué tiempo vas al...? Pues me voy 2 meses a la Ciudad de México, esta vez me voy a ir 2 meses, pero las clases son presenciales, en línea. Y ya los últimos 2 meses del semestre, pues ya tengo que ir a mis prácticas. Entonces, pues tiene 15 días que regresé de la Ciudad de México. Y de ahí te nació hablar de la leptospirosis, ¿no? Exacto, porque pues como es epidemiología, pues tratamos de enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Entonces, abarca una gran gama en la que incluimos patógenos que pueden afectar de manera indirecta a la salud humana. Al ser humano. Y entre ellos está la leptospira, que es esta bacteria que pues causa bastante daños y de manera silenciosa pues está presente ahí. Entonces se me hace interesante compartir esta información con ustedes. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema para que ustedes más o menos tengan una idea sencilla de lo que les vamos a transmitir. ¿Qué es la leptospirosis? Es una enfermedad bacteriana zoonótica, como dice el doctor, causada por el género Leptospira. Se transmite por contacto directo con otros animales, de orina de animales contaminados o mediante el agua y tierra contaminada. Puede provocar desde síntomas leves como una gripa, un resfriado, hasta una falla orgánica múltiple del hígado, de los riñones
y llegar hasta ocasionar la muerte. La incidencia en México se considera endémica en ciertos estados. Hasta actualmente se ha considerado que se maneja una tasa baja a nivel nacional de 0.23 casos por cada 100,000 habitantes. Había leído que era un promedio al año de 3.335 pacientes que estaban 100% detectados. Es un problema porque es muy difícil de ser detectado y también por falta de registros, confundiéndolo con otras enfermedades. Los estados más afectados en nuestra república son Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Sonora, y esto es más frecuente en el tiempo de lluvia. Fíjese, en el tiempo que estamos ahorita, en el tiempo de lluvia, afectando a ambos sexos, siendo de mayor incidencia de la edad de 50 a 59 años y con menos frecuencia, pero también está presente entre los 20 a 44 años de edad. La bacteria sobrevive, fíjense y léanlo bien, en aguas estancadas y lodo contaminado con orina de las ratas o de roedores, perros, ganado bovino y porcino que están infectados. Los principales grupos de riesgo es ahí donde vamos a decir algo diferente, ¿no? Los campesinos, los veterinarios, los trabajadores de alcantarillado y personas expuestas a inundaciones. Pero el tema ahorita vamos a tocarlo sobre todo con nuestras mascotas, ¿no? Entonces, si es más frecuente, digamos, en el medio rural, ¿cómo llega hasta nuestras mascotas la bacteria? Ok, como mencionó, la leptospirosis es causado por una bacteria perteneciente al grupo de bacterias gram negativas. El nombre se da por su estructura, que es como una espiral. Esta bacteria se puede transmitir por vectores. Vectores son todos los patógenos que utilizan el medio de transporte para llegar a su nuevo huésped o al que va a infectar, ¿no? Buena pregunta, doctor. Bueno, la bacteria puede llegar de dos maneras. Una directa, que es decir, entre mismos huésped de la propia especie. En este caso, pues vamos a hablar de la fauna silvestre. Como está aquí en la imagen, esta es la manera cómo se logra apreciar la leptospirosis, que es la leptospira, que como le comento es como una espiral, como un resortito, vaya. Y la otra imagen, creo que compartir una imagen donde se ve de manera microscópica a un microscopio óptico. De esto es extraído de una citología que se realizó y un cultivo. Entonces, pues se ven las diferencias, ¿no? Como le comentaba, doctor, esa bacteria es entre los huéspedes. Entonces, de manera por el vector puede ser la rata. La rata juega un papel fundamental porque es muy común que a veces nosotros vayamos al mercado a comprar. No me vayan a atacar nada más. Los del mercado. Los del mercado, ¿no? Bueno, es muy común a veces ir al mercado y a veces los vegetales o las frutas o el alimento no se tiene como una inspección de higiene. Entonces llega el roedor, orina, y como se comentó usted, doctor, al inicio, deposita esta bacteria y va a permanecer inactiva en un periodo de reposo, que al llegar al nuevo huésped, que es el humano o el animal, pues es donde empieza a manifestar y empieza un periodo de incubación. Como en la imagen, de hecho, pues vemos el diagrama, vemos a un perrito que está en
lodo, creo que es un arroyo. Ahorita de las inundaciones que son muy comunes, por ver la señora también dónde está, ¿no? Sí, exacto. Esta bacteria permanece de manera inactiva y buscando un huésped, ya sea de manera directa, ingresa por contacto a una mucosa, ya sea oral, nasal, vaginal, prepucial, hablando en animales, palpebral, rectal también. Todo que sea mucosa. Todo que sea mucosa y piel. Entonces ingresa esta bacteria al microorganismo, se adhiere y por endocitosis el organismo, la mucosa lo absorbe y viaja a lo que es al torrente sanguíneo y se aloja en el hígado, al parénquima hepático. La carne, en este caso los gatos son carnívoros por naturaleza. El gato, un dato curioso es que los gatos son resistentes a esta bacteria. Difícilmente vamos a ver un gato con leptospirosis, muy difícilmente. Esto es por la naturaleza, selección natural. Entonces, pero el gato funciona en casa como seropositivo portador. Entonces, pues es no común que en casa tengamos que el gatito, el perrito comparten bebederos, platos, juguetes y ahí viene el cruce. A eso se le denomina zoonosis, que son las enfermedades transmitidas por vectores o patógenos que se pueden transmitir de una especie a otra. Entonces, a veces también el gato, los gatos también es una especie introducida y es muy común ver que el gato caza. Entonces en casa pues es común de que el gatito salga, cace una rata y si la rata va infectada, entonces el gato difícilmente manifiesta signos clínicos y pues a ratito pues el perrito, que es la especie con mayor incidencia en temporada de lluvias, que pueda manifestar esta infección. Entonces, habemos muchos seres humanos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un perro o un gato. Y comúnmente los perros esos pequeñitos, ¿no? Los chihuahueños o malteses. Chihuahueños o el otro, el French. El maltecito. Que lo cargamos. Y un besito, y el animal te pasa la lengua en la boca. Ok. Desde ahí te puede transmitir. Claro, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas el animalito, en este caso, ya el organismo, hablando biológicamente, el organismo infectado, pues empieza a liberar copias de esta bacteria, porque se empiezan, digamos, que a copiar entre sí, no digamos replicar, porque se empieza a copiar. Y pues tenemos contacto con fluidos, saliva, sangre, orina, en este caso, digamos la redundancia semen, cuando hay apareamientos. Entonces, pues al final de cuentas ya es un fluido infectado. Que tenemos, que a veces pues el perrito, como usted comenta, los tutores lo abrazan y pues viene el cruce. Y a veces llega a pasar de que el perrito sopas, te da el beso en el labio, y no nos lavamos como debe ser correctamente, y pues si ya está infectado el perrito, pues empieza un periodo de incubación en donde la bacteria se empieza a adaptar al nuevo huésped y empiezan los signos, ¿no? La persona empieza a manifestar los signos, que es variado. En medicina humana, bueno, en lo que son las personas, los signos va a variar de 2 días a 29 días. Eso es lo que te iba a hacer la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que mi mascota, el gato ya no, el gato es nada más un portador, él va a estar completamente sano, pero va infectando a todo a quien se le presente, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que mi mascota, antes del ser humano, que mi mascota tiene esa bacteria? Pero ahorita que regresamos del corte. Estamos en Conciencia Médica y estamos viendo un tema importantísimo, que usted tenga conocimientos básicos. Leptospirosis en nuestros animales domésticos, en nuestras mascotas. No es muy común, no es como una pandemia, es una endemia que se da en ciertos estados, y aquí en Chiapas pues las incidencias y los reportes que hay, que no son muy fidedignos, nos dicen que los estados más comunes son más del norte,
y del sureste tenemos nada más a Yucatán, a Campeche y Oaxaca. Chiapas no lo mencionan, pero no creo que no existan casos. Se calcula que a nivel mundial han detectado 10 millones de casos y de esos 10 millones, 100,000 han terminado en falla orgánica múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que al entrar la bacteria, y sobre todo si el paciente tiene diabetes o tiene obesidad o tiene algún problema de enfermedades inmunológicas, ¿no?, va a dañar el hígado, va a destruir al hígado y viene una falla renal y el paciente se muere. Es muy raro, pero como así es raro, también es raro detectar la enfermedad, que ni siquiera a veces se nos viene en la mente que el paciente tiene un problema de una bacteria contagiada por su propia mascota. ¿Sí o no? Exactamente. De hecho, algo muy curioso médico que usted que compartió, que son los signos, que bueno, en humanos son síntomas, en mi área son signos y patrones que va a mostrar una vez el animal infectado. La leptospirosis tiene dos fases, una subclínica, que va el animalito, el animal está infectado y va a presentar ciertos patrones. Los patrones pueden ser polidipsia, que es aumento del consumo de agua, deshidratación, esto va por la falla renal, congestión de membranas o mucosas, ya sea mucosa oral, nasal, palpebral, vaginal, prepucial o rectal. Ictericia, que es la pigmentación amarilla. Pero ahí cuando ya destruyó el hígado. No, en las primeras semanas post-infección, en donde el animalito empieza a presentar esto. La pirexia, que es temperatura, linfomegalia, y en la fase peraguda, el animalito va a entrar en un cuadro de, digamos, una falla multiorgánica. Es decir, la leptospira va a atacar directamente el parénquima hepático del animal, posteriormente el riñón. Entonces, ahí es donde el animal empieza a tener una descompensación orgánica causado por la misma fase aguda, morbosa, de la infección y posteriormente la muerte. O sea, es una infección bastante agresiva. Y esto va a depender mucho de la virulencia de la infección. Es decir, nosotros en epidemiología, para cualquier infección o patógeno, va a depender mucho la dosis de infección. Es decir, la capacidad que tiene el patógeno de replicarse o infectar al organismo. Y de eso va a depender mucho el sistema inmunológico, lo que usted comenta, que en humanos va a depender si la persona tiene VIH, diabetes, obesidad, desnutrición. Lo mismo es con nosotros, va a depender mucho la edad del animal, estado fisiológico, nutrición. Entonces, o ya enfermedades congénitas o adquiridas o lesión post alguna infección o algún trastorno que tenga el animalito. Y el tipo de biológico, porque en nosotros como médicos veterinarios existen vacunas contra ciertas cepas de la leptospira. Entonces también va a depender cómo esté el esquema de medicina preventiva, las vacunaciones. ¿Por qué? Porque pues como el animalito ya infectado adquiere otro patógeno oportunista, pues entonces se complica más el cuadro. Claro. Y pues ahí sí difícilmente pues se pueda realizar lo humanamente posible por el animalito. Entonces va a depender mucho, como usted comenta, la resistencia del organismo, de cómo pueda defenderse ante esta infección. Ahí hay un punto muy importante, las vacunas. ¿Aquí aplican la vacuna para la leptospirosis? No. Acá en México, lo que es medicina humana,
sí hay ciertas vacunas, pero que estas vacunas son administradas a personales que manipulan la bacteria en aislamientos, cultivos, etcétera, laboratorios, por ejemplo, laboratorios tipo 3, que ya estamos hablando de tener el patógeno ahí, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, sí pueden vacunarse. En mi área mía, como médico veterinario, existe la vacuna preventiva que te va a crear los anticuerpos, una vacuna bacterina, se les denomina así, para perros y gatos, que son las más comunes. Es muy común en perros, en gatos no tanto, pero en medicina veterinaria hay, pero únicamente para los, en este caso, para los animales, ¿no? Pero en humanos sí hay, pero son, a lo que estuve yo investigando, que sí existe método de medicina preventiva, pero para cierto personal. Ajá. Entonces, por ejemplo, los veterinarios no los veterinarios ahora sí, los veterinarios de ciudad, ¿no? Los exacto. Veterinarios de campo. Sí. No, de hecho, mis compañeros, y hablo por mis compañeros, porque también yo he tenido la oportunidad de trabajar en campo con grandes especies. No hay, no hay. Para bovinos hay, pero tristemente acá el sesgo que impide que haya este control de la enfermedad es la fauna silvestre. Ratas silvestres, tlacuaches, que son seropositivos y son diseminadores de esta bacteria. Entonces difícilmente vamos a tener como que un control en campo por la fauna silvestre que hay. Entonces hasta donde se puede es darle la medicina preventiva al animal, pero que el médico o el capataz del hato bovino, o en de los animales de campo, pues tenga las medidas preventivas y de protección para evitar un brote. Aquí hay un punto muy importante, ¿no? Uh-huh. Estamos en el campo, están las ratas de campo, las ratas silvestres, y ellos van a donde está la pastura, el pasto. Ok, ajá. Está infectada esa rata, pero no es una rata como las estamos acostumbrados a ver acá, ¿no? Son como el tamaño de un conejo. Orina ese pasto. Uh-huh. Viene la vaca, se lo come, ¿se puede infectar? Desde luego, doctor, desde luego, porque le comento, esta bacteria va a permanecer inactiva, como en un estado latente de espera, en decir, estoy aquí esperando a ver a qué horas me consume. A ver quién cae, como decimos. Exactamente, y también pasa mucho la tríada epidemiológica. La tríada epidemiológica es huésped, o sea, a quien va a infectar, patógeno, medio ambiente. Es un triángulo. Entonces, si el patógeno tiene las condiciones ambientales necesarias para estar ahí, va a estar y va a esperar a que el ambiente le esté dando lo que necesita, pero pues el huésped llega y se infecta. Y es un ciclo. Eso se llama la tríada epidemiológica. Lo mismo que está en la ilustración, la patogenia, que vemos ahora sí, patógeno, huésped y ambiente. Volvamos a la vaca. Ajá. La vaca ya comió esa pastura que está contaminada. Uh-huh. El veterinario, o no hablamos del veterinario, hablamos del dueño de los animales, del ranchero o el ganadero. Se da cuenta que ya tiene 2 o 3 animales enfermos. Los mata y los lleva a vender los canales. ¿Qué pasaría ahí? No, pues un brote. Estamos hablando de un brote porque pues al final de cuenta es... Porque él no quiere perder. No, de hecho y eso es delito federal y está tipificado. No es un gran delito, de hecho, y eso pasa mucho en comunidades. Sí, claro, en las comunidades. Comunidades muy pequeñas, los famosos rastros de traspatio. O independientemente el animal esté enfermo, doctor,
Pero si no tiene las medidas sanitarias del manejo del animal, manejo de residuos biológicos, en este caso sangre, vísceras, etcétera, del animal, pero si el ambiente no está limpio, pues se infecta. Entonces, esa carne, porque hay personas que compran la sangre para hacerlo moronga, me adivinaste la memoria ahorita, hasta botana con harto limón, aunque le pongan limón, va a permanecer ahí. Pasa por un proceso de cocción, pasa por un proceso de preparación del alimento, pero pues no es muy común. A veces hay personas que no lavan la carne y tienen contacto, o se hacen esto, o etcétera. O muy común, está el perrito, está el gatito, y lo ven que está ahí, se les hace fácil darle, ahí viene el cruce. Entonces, si es un brote, de hecho son pequeños brotes que hay, pero luego es muy común esto en comunidades muy pequeñas, en donde por falta de información, o incluso ahorrarse un dinero, pues a veces se omiten estos cuidados, y pues ahí tenemos la infección, que es igual en humanos, es bastante peligrosa por el daño multiorgánico que causa esta bacteria en el humano. Pero la ventaja aquí es de que el humano, habla, tiene los síntomas, el humano puede describirlos, el animal no. Pues, ahí es donde vienen los diagnósticos diferenciales, en donde hay ciertos patrones. ¿Y cuáles son lo que nos dice que el animal está infectado? Las pruebas de laboratorio. Ahorita vamos a hablar de las pruebas de laboratorio. ¿Qué le vamos a hacer en humanos? Ok. ¿No? Y luego... Bueno, pues como le comentaba aquí a mi compañero, en una imagen estamos viendo lo que son los patrones que va a manifestar esta infección en el animal. En este caso, pues como le comentaba, doctor, van a haber daños evidentes. Aquí tenemos un perrito de unos 5 o 6 meses aproximadamente. Pues podemos observar mucosas ictéricas, que es la pigmentación amarilla en el tejido. Una desnutrición bastante marcada, daños en la piel, y esto es muy común. Esto es por el daño que va a manifestar al hígado, ¿no? Entonces, las pruebas de diagnósticas para la leptospirosis podemos manifestar de manera, digamos, específica, son cultivos y aislamiento de la bacteria en placas, química sanguínea. Esa imagen me recuerda de hace muchos años, cuando el perro iba adelgazando y se iba poniendo amarillo. Decían que había comido un sapo. ¿No? Sí, esto se le llama la caquexia, que es la pérdida de masa muscular por una desnutrición. Pues eso, la pérdida de peso, pues es un signo subclínico, que el animal va perdiendo peso, pero pues no sabemos qué es lo que lo causa, ¿no? Por eso les comentaba de las pruebas diagnósticas. En este caso, una titulación, que es el ensayo inmunológico ligado a enzimas. Leptospira, en este caso perros, para diagnosticar y ya medir la virulencia. Ahí, de acuerdo a la imagen, estamos viendo que ya está completamente dañado el hígado, ¿no? Sí, por la rigidez que presenta el cachorro, pues creo que ya es un cachorro que falleció por la rigidez que presenta y la posición. Ya falleció. Sí, ya. De hecho, se ve en cómo está el cachorro. Entonces, y también cómo se ve opaca la piel, o sea, se ve muy mal estado. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Hay una prueba que se llama ensayo inmunológico ligado a enzimas, que es la ELISA. Esta es una titulación que nos debe dar un valor 1 al 800. Entonces, que es como podemos observar en la imagen, que son
Es como un sándwich, es enzima, reactivo, y nos va a dar una lectura. Es un patrón. Para ser más específicos, también identificar qué cepa es la que nos está afectando al animal. La PCR, cadena polimerasa inversa. Y pues análisis de rutina, química sanguínea, que vamos a medir lo que son funciones hepáticas, función pancreática. Tú tienes una gran ventaja, que eres químico. Sí. Pero no todos los veterinarios son químicos. Entonces, tú mismo les haces sus pruebas. Sí, de hecho, cuando tenemos el animalito en consulta, tras la anamnesis, valoración del animal y pues recopilación de información del examen del ECOP, nosotros le llamamos ECOP, examen clínico orientado a problema. Entonces, pues ya les voy diciendo, necesito biometría hemática, química sanguínea, lipasa pancreática, que son los estudios de manera general, digámoslo así, y ya de manera específica, SNAP de detección de Ehrlichia, Anaplasma, Dirofilariasis. Entonces ya como que vamos con los patrones a hacer estas pruebas para descartar y llegar al diagnóstico que es. Porque a veces hay otras enfermedades que manifiestan daños hepáticos. Claro. Entonces ahí es donde entran las pruebas y así tener un diagnóstico y dar el tratamiento que el animal va a requerir con los requerimientos que nosotros podemos darle en una hospitalización. Cabe mencionar que como médico veterinario, bueno... Perdón que te interrumpa. Tú tienes la ventaja, ya te lo dije. Eres médico veterinario y eres químico farmacobiólogo. Pero yo nada más soy veterinario. ¿Cualquier laboratorio puedo llamar? ¿O hay laboratorios especializados en veterinaria? De hecho hay. De hecho ya hay en este caso, pues acá en la ciudad de Tuxtla, hay como 3 laboratorios que son especiales para atención o remisión de muestras de animales. Entonces, ya como médico veterinario, pues al remitir la muestra al laboratorio, pues ya solicitamos el estudio que nosotros requerimos. Entonces, pues ya se envía y ya pues el químico o el médico pues realiza la prueba, envía el resultado ya con lo que se encontró. Pero no existe el famoso quiero el marcador para leptospira. Sí, de hecho hay. De hecho yo en lo personal estoy iniciando con Miscuac, que era el Kenovet antes, es una extensión del laboratorio. En donde, bueno, yo ahí en mi práctica mía, pues el animalito en consulta, llega el animalito y con el tutor se le da la orden al tutor. Necesito yo como médico o mis otros doctores, necesitamos esos análisis y ya nos llenamos la orden, extraemos la muestra, tenemos el equipo ahí de laboratorio, pues ya los médicos corren las muestras de sangre y ya nos dicen, tenemos en 40 minutos, cuando mucho, diagnóstico. Entonces se encontró esto y ya damos el diagnóstico. Y ahí es donde pues tomamos el tratamiento. Que el tratamiento en animales, no lo voy a decir, ahora sí por seguridad, eso va a depender mucho, es variado, no desconozco cómo sea. ¿Qué tan complejo está el padecimiento? Exactamente, ¿no? qué tan dañado está el animalito, va a depender. El tratamiento generalmente consiste en fluidoterapia intensa, analgésicos, antiinflamatorios, inmunoestimulantes, protectores gástricos, protectores hepáticos, y aislamiento total. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de una enfermedad zoonótica. Entonces, si yo como médico, ahí hablo por mí, si yo como médico tengo el paciente y no tengo yo las medidas de protección, tus guantes, mis guantes, empezando por el guante, y voy y tengo otro paciente en consulta y no tengo la higiene, digámoslo, infecto, al rato ese perrito que yo toqué o ese paciente que llegó por otra cosa va a presentar signos. Entonces, pues tenemos ahora sí, pues se hospitaliza y se aísla.
ya tenemos como que el equipo de protección, se desinfecta perfectamente bien, que en realidad es una bacteria muy agresiva, pero es muy sensible. Los métodos de desinfección es formaldehído, puede ser hipoclorito de hipoclorito, que es el cloro, alcohol y jabones. Entonces, jabón comercial. Entonces, yo lo personal, nosotros cuando desinfectamos, jabón, se lava, cloro y por último le prendemos fuego. Ahí tocaste otro punto importante. Las áreas donde le designan la gente, donde va a vivir o va a dormir el animal, ya sea el perro, ya sea el gato, inventaron un cloro para domésticos, ¿no? ¿Cómo le llaman ese cloro? Sí, es Cloralex Mascotas, es una extensión de Cloralex. ¿Sí te sirve? ¿Te limpia bien? Sí, de hecho funciona. De hecho, yo en lo personal, a mí me encanta utilizar el Cloralex por experiencia propia. Sí tenemos como que una buena desinfección en poco tiempo. Normalmente va de 10 segundos ponemos el cloro y pues desinfectamos. Y no es tóxico, o sea, en realidad el ¿No cloro le daña la piel al animal? No, hasta de hecho se siente un olor, tiene un olor característico que hace atractivo al animal, porque también neutraliza olores este cloro, pero es una extensión de Cloralex. Bueno, nos quedan unos 2 minutos. ¿Qué podemos recomendarles, sobre todo a los que tienen el hábito de llevar al veterinario sus mascotas? Y los que no tienen ese hábito, ¿qué les podríamos decir? Porque no todos nos gusta llevar los animales al veterinario. No, bueno, lo que yo sugiero es una medicina preventiva. La medicina preventiva, en este caso pues estamos hablando de desparasitaciones, vacunaciones, y eso va a depender mucho de pues el compañero médico que vaya a atender al animalito, ¿no? Una buena alimentación al animalito, que no exponer al animal, porque muchas personas, y es muy común ver que a veces personas tienen el animalito, no tienen el hábito de vacunarlo, sale el animalito, es un animal que no está protegido de cierta manera, y pues a veces solo con oler fluido, en este caso vamos a hablar de parvovirus, o tener contacto con excremento, orina, pues viene el cruce, ¿no? Entonces, ya ratito, días después, tenemos ya el animalito con gastroenteritis, con algún otro problema. Entonces, las personas que ahora sí que pueden llevar al animal al veterinario, ya mi compañero médico pues va a iniciar un esquema de medicina preventiva. Ahora, para las personas que quieren y no pueden, por cualquier otra razón, pues mantener al animalito pues en las óptimas condiciones que el animal necesita para su desarrollo. Una buena su alimentación, principalmente la alimentación, porque la alimentación va a depender mucho del sistema inmunológico, y los cuidados. Entonces, la última pregunta. Dígame. Yo ya fui al veterinario, ya le puse sus vacunas, tengo la costumbre de sacarlo a pasear mi mascota y se encuentra otro animal y todavía lo dejo que jueguen juntos. ¿Qué hago ahí? ¿Lo saco a la calle a pasear o de plano lo tengo encerrado en mi casa? Lo puede usted sacar a pasear, siempre y cuando pues ya tenga la medicina preventiva, pero al final de cuentas las vacunas son preventivas. Obviamente al estar vacunado no quiere decir que no te vas a enfermar. Al contrario, las vacunas ayudan mucho porque puede contraer la infección, pero ya es pasiva, o sea, ya puedes manipularla. Entonces, y eso hace que tengamos un buen pronóstico cuando un animalito ya vacunado se infecta y pues tenemos los anticuerpos, la ventaja de los anticuerpos que ayudan a proteger. Entonces, hacen que la enfermedad sea más manipulable. O sea, no tan agresiva. No tan agresiva. Ajá. Bueno, pues ya escucharon a nuestro amigo el veterinario. Es un punto importantísimo. La leptospirosis pues casi no existe aquí en Chiapas, pero ese casi tenemos ciertas dudas, porque como no llevamos un buen control y aparte que es una enfermedad
que es muy difícil de detectar, y desgraciadamente habemos gentes que vemos que el animalito está enfermo y ahí lo vamos dejando, y cuando venimos a ver, ese animal ya no tiene remedio, como cualquier ser humano que también decimos, dale un paracetamol, dale un Alka-Seltzer, dale unas saliuvas y con eso se le va a quitar, y cuando venimos a ver ya es demasiado tarde. Pero también queremos que tanto el veterinario como el especialista, el cirujano, el alergólogo, hagan milagros en una semana para no gastar mucho dinero. Aquí hay una recomendación importantísima que dice el doctor: la medicina preventiva, que son nuestras vacunas. Acostumbremos las vacunas, no solamente a nuestros animalitos, nuestros cachorros, sino también a nuestros hijos, porque las vacunas no lo va a curar al 100%, no lo va a proteger al 100%, pero la enfermedad va a ser mínima en su agresividad. Exactamente. Gracias por estar con nosotros, mi querido Juan. Gracias a usted, doctor. Y les voy a hacer un comentario. Se vino huyendo porque tenía una cesárea de urgencia, y así como vino todavía tiene el olor a chucho. Es que nada más me quité la bata y me quitó la bata y se vino. Pero él tiene algo importante que comunicarles. Ok, bueno, doctor, pues estoy muy emocionado porque pues estamos en vísperas por parte del hospital, la celebración de nuestro 7º perrotón, todo por una sonrisa. Este perrotón es un evento que cada año nosotros realizamos. En este caso, pues todos los años tienen una temática diferente. El costo de la inscripción al evento son 2 kilos, es un evento masivo, en donde pues con 2 kilos de croqueta, las croquetas puede ser alimento para gato o perro, deben ser bolsas selladas. El alimento recaudado es destinado para animalitos en situación de calle, ahí en Chiapa de Corzo. Vamos a tener 3 categorías, como en todos los años, en donde pues pueden participar niños, jóvenes, personas mayores, junto con sus mascotas. Vamos a premiar, como es tradición en el perrotón, premiamos siempre a los 9 ganadores. Y están todos invitados. Es 7 de julio a las 4 de la tarde. En la colonia Blanchiapas, Chiapa de Corzo. Y pues, ¿otra vez en qué colonia? Blanchiapas, Chiapa de Corzo. Ahí está el hospital, gracias a Dios ahí ya nos quedamos. Y pues es un evento al que están invitados, es un evento familiar, es en la tarde. Esperemos si no nos llueva como el hace 2 años, pero pues ahí los esperamos. Es 7 de julio al perrotón. Claro, que ahí te estaremos acompañando. Gracias por estar con nosotros, y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Y la frase del día de hoy: recuerda, si una mascota quieres tener, muy higiénico con ella debes de ser. Gracias, mi queridísimo amigo. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros, y recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con nuestra queridísima amiga. Quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo, permítanme. Quiero mandar un saludo a mis doctores del hospital, a todos mis médicos, a mis amigos, y principalmente hasta la Ciudad de México, al licenciado Marco Antonio Huacash. Entonces, sí, sería todo. Nos vemos, gracias, y nos vemos el próximo miércoles con un tema importantísimo para usted.